Bien, amados hermanos, este es el último mensaje de la serie La unidad del Espíritu, por lo cual yo les pido que me acompañen a leer lo que dice Efesios 4 del 1 al 6, hermanos. La palabra de Dios dice así: la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, amados hermanos, el tema de hoy, hermanos, con el que cerramos esta serie de la unidad del Espíritu es este: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, con esto cerramos esta parte de Efesios sobre la unidad del Espíritu. Finalmente, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, estos son los elementos en los cuales Dios nos ha unido como iglesia. Y él culmina, hermanos, mencionando al Dios y Padre. Hermanos, esto es importantísimo porque Pablo no se lo sacó de la manga. Él, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, cierra esta parte mencionando al Dios y Padre. ¿Por qué, hermanos? Es necesario que nosotros vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 8, para poder discernir por qué nosotros estamos guardando la unidad del Espíritu, guardando estas cosas en las que Dios nos ha unido como su pueblo, hermanos, y una de ellas es este amor, esta reverencia, esta pertenencia a nuestro Dios y Padre. Pero miren, vayamos a Juan 8, donde el Señor Jesús, hermanos, va a enseñarnos muchas cosas, va a darnos claridad, hermanos, acerca, acerca de lo que nosotros tenemos que entender en cómo guardar la unidad del Espíritu, dando nuestra devoción a un solo Dios, a un solo Padre. Miren, estamos en Juan 8, yo quiero que lo vean acá. Ahí está, en pantalla. Juan capítulo 8. Y este capítulo, hermanos, va a dar, hermanos, va a dar mucho a enseñar sobre este tema. Miren, vamos aquí, hermanos, a estos versículos. Estamos en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vaya relacionando esto. Jesús es la luz, el que lo sigue a él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Es como aquellos que dicen, pues, ¿quién va a hablar mal de uno mismo, no? Tú hablas bien de ti mismo, pero eso no tiene validez, por eso tu testimonio no es verdadero. Pero vean lo que responde Jesús. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Hermanos, perdón, dice, sino yo y el que me envió, el Padre. Hermanos, esto es importantísimo, porque Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Jesús no habló la palabra porque Él quiso. Jesús no hizo esas obras porque Él quiso. Jesús no vino a dar ese testimonio porque Él quiso. Hermanos, todo lo que Jesús vino a hacer en ese ministerio público es voluntad del Padre. Por eso aquí la palabra dice, si yo juzgara, o sea, si yo hago ese juicio, mi juicio sería verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo porque mi testimonio es verdadero. Pero ¿por qué Jesús dice esto? Porque hay alguien, hermanos, que está detrás de él, digámoslo así.
porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, el Padre está con Jesús. Por eso habla estas palabras, por eso hace estas obras, por eso da este testimonio, porque el Padre está con él. Vea lo que dice aquí, hermanos. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Hermanos, esta declaración que hace nuestro Señor Jesús, a mí no me conocen, tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, también a mi Padre lo conocerían. Hermanos, porque Jesús, hermanos, declaró delante de los judíos que Él era Dios, hermanos, por eso lo mataron. Ellos buscaban siempre un testimonio errado de Jesús, una blasfemia, algo, hermanos, donde, hermanos, verdaderamente agarrarlo, digamos, en algún error y poderlo acusar y acusarle falsamente y buscar matarlo. Pero a través del ministerio de Jesús nunca pudieron, hermanos, encontrar algún error en él. A pesar, hermanos, de que para los judíos no le reconocieron como Mesías y tampoco no le reconocieron en su divinidad. Pero aquí, hermanos, esta palabra, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús responde, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían, porque no soy yo solo, el Padre está conmigo. Hermanos, porque no era el tiempo de su crucifixión, no lo mataron. Pero eso era suficiente para que cualquier judío hubiera dicho, este hombre es un blasfemo, este hombre está diciendo cosas indebidas, este hombre se está asemejando a Dios. Hermanos, ¿yo por qué los referí a este pasaje? Porque Jesús va a enseñar, hermanos, que su voluntad depende del Padre. Y el Padre está con él y el Padre da testimonio de él. Y hermanos, conocer a Jesús es conocer al Padre. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Bien, vamos a saltarnos, hermanos, otro poquito y vamos a ir, miren, a esta parte. Él va a seguir hablando de este tema, hermanos. Vamos al versículo 39, un poquito antes. Miren, Jesús le está diciendo que en el contexto, hermanos, Jesús les está diciendo que cualquiera que hace pecado se hace esclavo del pecado, pero que si el Hijo los libera, hermanos, aquí está el versículo 36, serían verdaderamente libres. Y Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí Jesús va a empezar a introducir una, 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 una comparación. Yo tengo a mi Padre, ustedes tienen vuestro Padre. Y es también una contraposición, hermanos. Jesús va a hacer esta distinción. Yo tengo a mi Padre y ustedes tienen a su Padre. ¿Quién es ese Padre? El diablo. Y va a continuar, hermanos. Vean lo que dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, ellos se indignaron y dijeron, pero si nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, vea esta relación. Dependiendo quién es tu padre, tú haces esas obras. Si tienes un padre bueno, tú vas a buscar hacer obras buenas.
Pero si tú tienes un padre malo, pues por eso haces esas obras malas. Jesús está poniendo esta comparación entre el padre de él y el padre de los judíos. El padre, hermanos, que es Dios, y ese padre de mentira que es Satanás. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, hermano. Bien, entonces vean lo que ahora dice. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, aquí lo voy a subrayar, hermanos. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí está nuevamente, hermanos, que Jesús actuó todo bajo la voluntad del Padre. Y como les dice aquí, si su Padre fuera Dios, ustedes me amarían, porque yo salí de Él. Yo he venido por su voluntad, pero no es así. Ustedes no me aman, no me escuchan, no me entienden, no me creen. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios no es su Padre. Y aquí lo va a decir, hermanos, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Así como ustedes me quieren matar, él ha sido homicida. Yo he permanecido en la verdad. Dice, perdón, y no he permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Yo he permanecido en la verdad. Yo la verdad la escuché de Dios, de mi Padre, pero ustedes no escuchan la verdad. ¿Por qué? Porque su Padre no permaneció en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo hablo la verdad de Dios. O sea, Jesús está haciendo esta contraposición, hermanos, esta comparación, este contraste. Mientras Él habla la verdad, porque ha escuchado la verdad de Dios, porque Dios es su Padre, porque Él ha salido de Dios y Dios lo envió, Él puede dar este testimonio. Él puede dar estas obras, Él puede dar esta palabra. Mientras que las personas, hermanos, quieren matarlo, mientras que las personas no escuchan la palabra, mientras que las personas no creen, hermanos, en Él, es consecuencia, es fruto, hermanos, de que su padre es el diablo, de que el diablo no ha permanecido en la verdad, de que ellos escuchan la mentira. ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? Y amén. Amén, hermano. Me gustaría, hermanos, que sí quedase clara esta parte, hermanos. Deseo con mi corazón, hermanos, que pudiéramos entender que hay dos bandos, el que está con Jesús y el que está con el diablo. Sencillamente, hermanos, quien tiene cabida para la palabra de Dios es hijo de Dios. Escucha el mensaje y Dios es su Padre. El que no oye la palabra, hermanos, no es de Dios y el diablo es su Padre. Vean lo que dice Jesús, hermanos, versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, aquí está. Aquí está un filtro, hermanos, para saber quién es hijo de Dios. El que oye las palabras de Dios, ese es hijo de Dios. El que no las oye, pues no es hijo de Dios. No es de Dios sencillamente. Ya está. Vean, hermanos, esto se va a poner todavía más fuerte. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Hermanos, para ese tiempo, hermanos, decir estas dos cosas era un insulto grandísimo.
Los judíos consideraban lo peor a los samaritanos, como animales, como gente indeseable. Los maldecían, hermanos. Y eso es terrible. Entonces, ellos están diciendo, ah, tú eres samaritano, lo están despreciando. De verdad, hermanos, lo están insultando. Y aún, hermanos, le dijeron, tú tienes demonio. Tú todas estas cosas que nos dicen es porque tú estás endemoniado. Hermanos, de verdad, qué terrible es esto. A Jesús lo compararon, hermanos, con alguien despreciable y además le dijeron que tenía demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Ah, por esto que dijo el Señor, el que guarda mi palabra no verá muerte, hermanos. Dijeron, ahí está la prueba de que tú estás endemoniado. Sabemos ahora que tú tienes demonios, conocemos que tú estás endemoniado. Entonces, hermanos, ay, me brinqué, perdón, hermanos. Ahí está. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Este es el punto, hermanos. ¿Quién te haces a ti mismo? Los judíos no podían ver que era el Mesías. Los judíos no podían ver que era Dios hecho carne. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ustedes, allá en su entendimiento vano, dicen que es su Dios. Pero no, hermanos, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Hermanos, cuando Jesús dice yo soy, hermanos, está diciéndoles que Él es Dios. Entonces por eso tomaron piedras, hermanos, para aventárselas, para matarlo. Pero todavía no era el tiempo, hermanos, en que Jesús muriera. Entonces, finalmente no le hicieron daño, Él salió del templo, hermanos, y ya, ahí quedó. Pero lo que el Señor nos enseña a través de esta conversación con los judíos es, hermanos, que hay un Padre. Jesús tiene un Padre. Jesús tiene un Dios. Él como hombre tiene un Dios. Él vino a darnos ejemplo de todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. A guardar la palabra de Dios, a obedecerle, a glorificarle, a agradarle a Él en todo lo que hacemos porque es nuestro Padre y es nuestro Dios. Así como Jesús vivió, hermanos, en su ministerio público, dando honras al Señor, dándole la gloria, actuando bajo su voluntad, hermanos, ese es el modelo para nuestras vidas. Aunque el mundo, hermanos, se ponga de cabeza, aunque el mundo, como dice aquí, vosotros dices que es vuestro Dios, aunque el mundo diga que también Dios es su Padre, hermanos, aunque no le conocen, hermanos, aunque no guardan su palabra, el mundo dice eso. Pero nosotros, hermanos, sí le conocemos. Por tanto, nosotros sí tenemos que guardar su palabra. Por tanto, nosotros sí podemos dar un testimonio verdadero, porque Él es nuestro Padre y Él es nuestro Dios. Y Jesús nos está dando ejemplo de esto.
Y es el ejemplo que necesitamos tomar. El tema de hoy, hermanos, es un Dios y Padre. Jesús, hermanos, vivió con esto en su corazón. Tengo un Dios, tengo un Padre. En su humanidad, hermanos, nos vino a dar ejemplo de todo. Toda su vida, hermanos, de perfecta obediencia, de agrado a ese Dios y Padre, hermanos, es lo que Él vino a darnos cuando nos sustituyó en la cruz. Mientras Él cargó nuestro pecado, su vida perfecta de santidad, de inocencia, de agrado a Dios, pasó a nosotros, hermanos. Hoy nosotros tenemos que continuar viviendo, hermanos, lo que Jesús vivía, agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, dando la palabra de Dios, haciendo las obras de Dios. Hermanos, eso, hermanos, es a lo que Dios llamó a su iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, 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 bien. Necesitamos, hermanos, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. Miren, vean lo que dice aquí el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1. Él los está, hermanos, exhortando a la iglesia, a estos hermanos que están dispersados por varios lados. Les dice en el versículo 15, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es un mandamiento del Señor, hermanos. ¿Esto dónde está? Esto viene desde la ley, hermanos, viene desde el libro de Levítico. Entonces Pedro hace referencia a esto. El Señor los llamó y el Señor es santo, ustedes también sean santos en toda la manera de vivir, en lo que hagan. Hermanos, si te vas a hacer ejercicio, si te vas al parque, si te vas a trabajar, si vas al camión, si vas por los niños, si haces el quehacer, si hermano haces las compras, en toda tu manera de vivir, hermanos, has sido llamado a ser santo, porque Dios es santo. Pero ahora, hermanos, vean esto. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuántos de aquí se refieren al Señor como su Padre? ¿Cuántos de aquí creen que Dios es su Padre? Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, si invocamos a Dios por nuestro Padre, hermanos, si lo consideramos nuestro Padre, si nos dirigimos a Él en oración como nuestro Padre, dice el apóstol Pedro, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo, los días o los años que el Señor nos permita vivir en esta tierra, hermanos, que demos reverencia a Dios, que lo honremos, que lo veneremos, que nuestra devoción sea a Él, hermanos, que no hagamos cosas, hermanos, de verdad, fuera de su voluntad, sino que actuemos en temor a Él, hermanos. Eso del temor es bien importante porque no es miedo a Dios, hermanos, es reverencia a Él, porque Él es mi Dios, porque Él es mi Padre. Y todo el tiempo, hermanos, Él sabe lo que hay en mi corazón y todo el tiempo sabe cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. No puedo engañarlo. Necesito ser transparente delante de Dios. Necesito actuar, hermanos, sabiendo que Dios está ahí todo el tiempo. Pero, hermanos, a veces nos vienen sentimientos o pensamientos, intenciones en nuestro corazón que no son de agrado a Dios. Entonces, hermanos, ahí es cuando debemos de actuar en temor, en esta reverencia a Dios, porque Dios es santo, porque Dios es mi Padre, porque Dios me está viendo, porque Dios está conmigo y sabe todo lo que ocurre en mí, hermanos. Verdaderamente,
No puedo yo andar haciéndole caso a estas intenciones de mi corazón, que de repente se pone necio, que de repente se pone engañoso. Por eso, si yo invoco a Dios como mi Padre, necesito conducirme con temor delante de Él. El tiempo que Dios me dé. Pueden ser semanas, meses, días, muchos años. Dios permita guardar nuestras vidas muchos años. Pero hermanos, es esto. De la misma manera que Jesús siempre, hermanos, honró al Padre, de la misma manera que Él, hermanos, no habló cosas que no vinieran de su voluntad, no hizo cosas que no vinieran de su voluntad, no dio un testimonio que no viniera de su voluntad, así nosotros, hermanos, exactamente así. Si también nosotros invocamos a Dios por nuestro Padre, tengamos reverencia a Él. Importante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esto es así? Por lo que dice el versículo 18 en adelante. Sabiendo, hermanos, que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Y esa vana manera de vivir, hermanos, pues fue lo que hemos aprendido, fue lo que nos dio nuestra familia, fue lo que nos dio el entorno, la cultura. Aquí Pedro lo dice, la cual ustedes recibieron de sus padres. Nosotros fuimos salvados, hermanos, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de eso que veníamos arrastrando del mundo. Fuimos salvados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, ahí está. El Señor nos rescató con la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, ya estaba preparada. Se dio en ese tiempo para bendición de todos los que creyéramos. Por medio de Cristo creemos en Dios. Dios le resucitó de los muertos y esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que también nosotros seremos resucitados. Entonces, ¿por qué Pablo, hermanos, le dice a la iglesia, guarden la unidad del Espíritu? Tengan un Dios y un Padre. Lo leo aquí, hermanos. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, porque eso es lo que vivió Jesús. Y a eso Jesús llamó a la iglesia, a honrar de esa misma manera a ese Dios y Padre. Ahora nosotros, hermanos, que fuimos comprados por esa sangre preciosa, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con esa sangre tan pura, hermanos. De la misma manera que Jesús lo hizo, así vivamos nosotros, honrando a ese Dios y Padre. Porque ahora no solamente es Padre de Él, es Padre de nosotros. Aquí Pablo le está diciendo, es Padre de todos, pero refiriéndose a la iglesia, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Vean cómo Jesús también enseñó esto, hermanos. Una vez que Jesús resucitó, vean lo que está pasando en Juan 20, hermanos. María Magdalena está llorando, hermanos, porque ya vio que no está el cuerpo del Señor en la tumba. Entonces, hermanos, anda ahí llorando, anda buscando al Señor y entonces se topa con el Señor Jesús. Ella piensa que es el hortelano, hermanos. Pero ella está diciendo, oye, si tú lo moviste, yo voy a ir por el cuerpo a donde tú lo hayas puesto. Pero hasta que el Señor le habla, hermanos, ella voltea, ella reacciona y se da cuenta de está ahí, quién está ahí. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena
Entonces fue ella, hermanos, a dar a los discípulos estas nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. El Cristo resucitado, hermanos, ahora está enseñando que va a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Entonces, hermanos, como iglesia, estamos llamados a guardar este mismo testimonio que Jesús, estar bajo la voluntad del Padre y agradar en todo a nuestro Dios y Padre, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Vean, hermanos, vamos a ir a Romanos 8. Vean, hermanos, aquí está hablando Pablo acerca, hermanos, de la obra del Espíritu y viene concluyendo en estas cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, iglesia, tú estás aquí, ya te conoció el Señor desde antes, desde mucho tiempo antes, desde una eternidad pasada. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, el Señor nos apartó para que Cristo sea formado en nosotros, para que cada uno dejando hermanos, de verdad, su naturaleza pecaminosa, por la obra de Cristo, hoy nosotros seamos pareciéndonos cada vez más y más a Él. Dios nos apartó para eso, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando la Biblia habla de conformidad, de conformar, es hacernos a la forma. Entonces Dios ya nos, hermanos, nos había seleccionado para parecernos a Cristo, para ser como Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, hermanos. Aquí la palabra lo ratifica. Y a los que predestinó, iglesia, aquí estás tú, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es voluntad de Dios, hermanos, que nosotros como iglesia permanezcamos en esta unidad, honrando a nuestro Dios y Padre. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y es más, vamos a un versículo más abajo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, para Dios esto ya concluyó. Solo tiene que tomar lugar en nuestras vidas. Porque la vida cristiana es eso, hermanos. Convertirnos en lo que somos. Convertirnos en lo que Dios ha dicho. Él nos apartó, hermanos, porque nos conocía desde antes. Nos apartó, hermanos, nos predestinó para ser conforme a la imagen de Jesús. Entonces, de la misma manera, hermanos, por eso comenzamos con Juan 8, donde él hablaba, hermanos, de que tiene un padre, de que él no hablaba por sí mismo, por su propia cuenta, de que él no hacía las cosas por su propia cuenta, sino que su voluntad era agradar al Padre. De esa manera, hermanos, nosotros guardemos la unidad en el Espíritu, teniendo esa misma devoción por nuestro Dios y Padre, teniendo ese mismo amor, ese mismo temor, esa misma adoración, esa misma obediencia. Rendir nuestras vidas, hermanos, a su voluntad. Así lo hizo Jesús, hermanos, y estamos nosotros como iglesia siendo llamados a eso. Y no hay temor en esto. Y sabemos que vamos a vencer, hermanos.
Porque aquí la palabra nos dice, si Dios es por nosotros, ya está, hermanos, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, nos lo entregó, hermanos, nos lo entregó para nuestra salvación, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y hermanos, la palabra también nos enseña en Efesios que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ese mismo Dios que nos apartó, ese mismo Dios que nos llamó, que nos justificó y que nos glorificará, hermanos. Es el que está dándonos la aprobación. ¿Quién nos condenará? Nadie nos puede condenar porque ya no estamos en ninguna condenación. Los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son, hermanos, ya pasó aquella vieja naturaleza, ya fue crucificada en la cruz, ya murió con Cristo, hermanos. Pero así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. Cristo es el que murió, pero también el que resucitó. Está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Hermanos, no hay condenación para nosotros. De manera que nosotros podemos vivir libremente agradando a Dios, porque para eso fuimos llamados, para tener ese mismo Dios y Padre. El mismo Dios que tenía Jesús, hermanos, en su ministerio público, en esta tierra, en esa vida que tuvo, hermanos, es el mismo Dios y Padre, hermanos, que tú y yo hoy tenemos. Esa es la unidad. Esa es la unidad. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Bien, hermano. Entonces, regreso a Efesios para que podamos terminar, hermanos. Solícitos, o sea, bien dispuestos, diligentes, hermanos, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Hermanos, este cuerpo en el que tú y yo somos miembros, este cuerpo en el que estamos unidos, tiene que estar, hermanos, verdaderamente entrelazado, integrado, hermanos, por esta unidad. Somos un cuerpo, Dios nos ha dado ese espíritu, nos ha dado una misma esperanza para nuestra vocación. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Ese Padre ahora no solo es de Jesús, ese Dios no solo es de Jesús, ahora también es de nosotros, ahora también es nuestro, hermanos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Porque de esa misma manera fue con Jesús. Estaba sobre Jesús y era por Jesús y estaba en Jesús, hermanos. Pero ahora, hermanos, que nosotros creyendo en el Señor nos hemos hecho uno con Él, también entonces tenemos un Dios y Padre. Es el mismo. Está sobre nosotros, es por nosotros y está en todos nosotros. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y pidamos en oración que de esa misma manera en que Jesús honró al Padre, nosotros podamos honrarlo. Que de esa manera en que Él se conducía, hermanos, delante del Padre, así nosotros nos conduzcamos. De esa manera, hermanos, en que Él hablaba, hermanos, de parte del Padre, así nosotros hablemos. Y que las obras que Él hizo en voluntad del Padre, así nosotros también actuemos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí me escuchan? Sí, amén.
Amén, hermanos. Entonces, con esto cerramos nuestra reunión. Sea el Señor glorificándose, hermanos, en nuestras vidas. Amado Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Queremos, Padre, abundar en ella, conocerte más a través de esas escrituras. Pero te pedimos en esta noche que de la misma manera, Señor, en que Jesús dio un testimonio fiel acerca de tu voluntad, nosotros también queremos ser esos testigos fieles. Queremos estar, Señor, bajo tu señorío. Queremos, Padre, hablar las mismas palabras, Señor, por tu voluntad. Queremos hacer esas obras por tu voluntad. Queremos estar de ti, Señor, delante de ti, actuando, Señor, en tu voluntad. Padre, nos has dado la gran bendición de ser ahora hijos tuyos, ser miembros de tu familia, ser conciudadanos de tu reino, Señor. Ahora, Señor, estamos en un solo cuerpo, Padre, que es tu iglesia. Te pedimos, Señor, guardar la unidad de tu espíritu, honrándote de la misma manera en que nuestro Señor Jesús, como hombre, nos vino a dar ejemplo. Señor, te damos tantas gracias por esto, porque tú nos guías, Señor, a tu verdad, y tú nos guías, Señor, a dar un testimonio verdadero frente al mundo. Te pedimos, Padre, que en esta hora transformes nuestros corazones y pongas en nosotros la determinación, Señor, de vivir en los mismos pasos que nuestro Señor Jesús. Obra, Señor, para que nuestras mentes busquen más de ti, sean llenas de ti, Señor, nos regocijemos en nuestro espíritu contigo y, Padre, que sea nuestro deleite vivir para tu gloria. Ayúdanos en todo esto, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues qué gusto de verdad. Le agradezco a todos ustedes que se hayan dado cita para esta reunión, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Quisiera saber si hay alguien que tiene fórum de este tema o alguien que tenga alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario. Hermanos, bienvenidos, los escuchamos.